empezar a grabar porque es interesante esta discusión. Hay una cosa que tú dices, Mohamed, José. Tú planteas que el calendario iraní es el calendario más preciso. Sí. Sí. ¿En base a qué? ¿Por qué dicen eso? ¿Más preciso con respecto a qué? ¿Por qué? Porque es que... porque se basa del movimiento de la Tierra y también Sol. ¿Cómo se llama? Sol. Se basa en el movimiento. Sí, Se basa en el movimiento de la Tierra. ¿Cómo se llaman esos movimientos? Hay dos movimientos. ¿Cómo se llaman? Movimiento... ¿Qué? En persa, ¿qué decimos? Movimiento... Claro, si este es el Sol, tenemos el Sol aquí, tenemos la Tierra. La Tierra tiene dos tipos de movimientos. Un movimiento que rota sí, su propio eje. Entonces, ese es el día y la noche, ¿verdad? Porque sí. si este es el Sol, aquí es el día, aquí es la noche, y después aquí es la noche y aquí es el día. Entonces, el movimiento de rotación es cuando hace así, que rota sobre su propio eje, y el movimiento de traslación. Traslación. Que se traslada alrededor del Sol. Entonces, el equinoccio y el solsticio están relacionados con el movimiento de traslación. Sí. Mientras que el día y la noche está relacionado a las horas, está relacionado con el movimiento de rotación. Pero, definitivamente, en la cultura occidental, los cristianos, hay diferentes tipos de cristianos. Como les decía, hay unos cristianos católicos, hay unos cristianos ortodoxos, cristianos luteranos, protestantes, etc. Entonces, eventualmente las fiestas coinciden. Nosotros acabamos de celebrar la muerte del profeta, pero coincidencialmente, coincide, valga la redundancia, con la primavera, con el inicio de la primavera. Sin embargo, ustedes siempre tienen un calendario fijo donde sí que es importante que o sea, el día está establecido y ese día sí marca el inicio de la primavera. Entonces, ¿en base a qué? ¿Quién dice que es más preciso? ¿Quién dice Pues que es menos preciso? Es que el año nuevo siempre empieza, como he dicho antes, con el equinoccio vernal o también equinoccio de la primavera, ¿sí? Pero en calendario... En el calendario. Ajá. En el calendario, ¿sí? En el calendario de muchos otros países, ¿sí? En España, América, ¿sí? En ese tipo de calendario, el equinoccio de primavera empieza al 20 de marzo. Sí, 20 de marzo. Sí. Pues eso no es preciso, porque es el día 20 del mes y ha empezado el equinoccio. Pero en el calendario persa, los equinoccios y los solsticios suceden en el primer día de decimos los meses y también primavera. No de los meses. No de los meses, porque ustedes, el primer día del año, de este año que acaban de celebrar, el 1400, ¿verdad? Ustedes acaban de pasar al 1400. ¿Sí o no? Sí. Estaban en el año 1399, pasaron al 1400. El primer día del año de 1400, la celebración, no es el último día del mes. ¿Qué? No es el último, sino es el primer día. El primer día de año 1400, ¿qué? No es el... No es el día del año nuevo, no es el día de la fiesta del Nowruz. Depende, a veces es... no, este año, por ejemplo, no. Por el eso, primer este año fue. El primer día de Farvardin no fue el primer... no fue el momento de Si decimos el año bisiesto, comienzo de año nuevo, pero a veces el primer día de Farvardin es
el momento de comienzo de Y creo año que nuevo. Depende de este tiempo que calculan, porque es, no sé, 365 días, 6 horas, no sí, sé y 6 horas. cuántos minutos, cuántos Sí, segundos. pues Por cada, esta razón debemos calcular el exacto momento, el momento y exacto. Muy sí, bien. exacto. Y Y por eso cada existe el 4, año bisiesto, lo que dice sí, Hussein, sí, que el año bisiesto es precisamente como sobran cada año 6 horas, se sí, acumulan y cada Sí. 4 años hay un año que tiene un día más. sí. Pero ese es en el alfabeto, en el almanaque romano, occidental. En el almanaque iraní persa no es así. ¿Cómo es? Eso es lo que no entiendo. Porque en el almanaque iraní, ustedes el 22 de marzo, o el 20 de marzo, o el 21, fue el día de la fiesta de Happy New Year. ¿Entiendes? O sea, el Happy New Year, ustedes lo celebran el 22 de marzo, este año. Pero al mismo tiempo, en el almanaque iraní, no era el día 1 del mes 1, que se llama Farvardin. Farvardin, algo así, ¿no? Sí, Sí, pero saben. eso solo El día sucede en 1. los años bisiestos. Bisiestos. Ah, No, profesor, no entendí cuál es su pregunta. si el año 1, el día 1 de Farvardin, fue el 22 o el 20 de marzo, o algo así. 21 de marzo. 21, ¿sí o no? Sí, Sí, es el primer 21. Normalmente día 21 de marzo. perdón, John, por favor. No. El primer día del año nuevo normalmente es el 21 de marzo. Cada 4 años tenemos un retraso. Se acumulan ustedes 6 horas que nos da un día. Cada 4 años tenemos, por ejemplo, el último mes del año normalmente es 29 días, pero cada 4 años tenemos 30 días. Y lo llamamos cabise. Sí. Sí, Camiseta como bisiesto. ¿Cómo, año bisiesto. cómo Sí. año como su año, profesor? Es como su año lo que tenemos por ejemplo, aquí Esfand, cada 4 años tiene 30 días en lugar de 29 días y en su año, febrero, cada 4 años tiene 29 días en lugar de 28. Esfand, nuestro es como febrero suyo. Ok. El calendario, sí. Vale, Sí. pero entonces, la razón que dice Hussein, nuestro calendario es el más preciso, se refiere a que el día 1 empieza con el día de la naturaleza. No, el día 1, el primer día de cada 4 estaciones del año empieza con un fenómeno natural, solsticio y también equinoccios. Por ejemplo, el equinoccio de primavera empieza en primer día de Lo entiendo. Farvardin y el equinoccio de otoño empieza en el primer día de otoño. Otoño. El primer día Es de mes. exacto, por lo que José dijo, es que porque el momento que el sol pasa
de punto de, ¿qué dice José? Equinoccio. Equinoccio es el momento de comienzo del año. Y también los Y solsticios. ahora, Los más de solsticios en el 2000 primer día años utilizamos este calendario. Ya, ok. Pero en el calendario, en otros calendarios, los solsticios y los equinoccios caen en un día, en un día como 20 de marzo, como 30 de un mes. No es algo, no es algo como decimos, algo fijo, ¿sí? Es Es fijo, pero cambia. siempre es 21 de marzo, por ejemplo, Sí. o 22 de marzo. Cada 4 años tenemos 22 de marzo. Tenemos estación de Lo que quiero primavera. decir es que no es rond, pero el primer día de cada estación No es es algo. rondo. No es redondo, circular. No. No es fijo. Tiene No sé cómo decimales. transmitir a usted qué quiero decir. Sí puede transmitir, caramba. ¿Cómo que no? Claro que sí. Vamos. Por ejemplo, a veces algunos números decimos son rond, porque es muy fácil o hay una relación que es que podemos fácilmente memorizar. Sí. Por ejemplo, imagina 42, 42, 42. Por ejemplo, si su número de teléfono es así, decimos es rond, es muy fácil, tiene una relación muy aparente, es, por ejemplo, cualquier persona puede memorizarlo Y fácilmente. si En compara, matemática, Matemática, en claro. matemática, por ejemplo, número 2 es rond. Número 2 punto, por ejemplo, 5 es rond, pero número 2.55555 no es un número rond. No, Decimos. por ejemplo, no, maestro, por ejemplo, 2.16 no es rond, pero sí, 2.50 es rond, o 2. No sí, sé, pero 30. pero en los días de los meses, comparas el número 1 con número 21, pues uno es más rond, ¿sí? Eso es lo que quiero decir. Y el 3 no es run. ¿Más razón? El 3 no es run, o sí es run. No, es Es rond. rond. Es rond. Está bien. Ok. Bueno, vamos a ver. Es un concepto nuevo, yo, de verdad, que no tengo ni idea de matemática a ese nivel. Además de que es un campo diferente al campo de letras. Hay toda una tradición iraní en la matemática que, bueno, ustedes son los que inventaron la matemática, ¿sabes? Entonces, es interesante. Bueno, está bien. Yo escucho y aprendo. Ron, ok. No conozco. Rond. Hay un término matemático que se llama primo, cuando es un número primo, es que es divisible, Sí. No, que no, se divide, no no tiene, es igual. nada tiene que ver No con tiene eso. nada que ver con los números primos o nada. Sí, o números. Es un término inventado en la lengua hablada de iraní. Está bien, no, Es maravilloso, de verdad que no existe en otras lenguas directamente. Tenemos que explicar lo que significa. Moto Valle. No hay una traducción directa. Eso es lo que Está quiero bien, decir. perfecto. No, muy bien, de verdad que me gusta mucho. Pero bueno, vamos a continuar un poquito con lo de los calendarios. Entonces, si seguimos entonces pendientes del calendario, ¿la conclusión cuál es? La conclusión de la exactitud del calendario y persa, ¿en qué se basa? En que comienza el primer día de la primavera, eso es. Sí, En el momento exacto del equinoccio o el solsticio, como se llame. Pero el día 1 del movimiento del sol, ¿qué consiste el equinoccio y qué consiste el solsticio? ¿Alguien supo? pues equinoccio es cuando decimos la longitud. Quiero Longitud. decir, sí,
Es que decimos el día es tan largo como el noche, La noche, como la noche. Eso, ok, eso se llama equinoccio. claro. Que está en la mitad. Equinoccio, claro, que está Sí, justamente en la mitad. Ok. sí. El Y, día dura tanto como la noche. Muy bien. y por ejemplo, otra razón para que este calendario es muy precioso es que, por ejemplo, Sea eh, otra razón ajá, para que este para que, calendario sí, sea. para que sea muy precioso, es que, por ejemplo, el comienzo de invierno El es comienzo del el invierno. invierno, sí, el comienzo del invierno es la noche más larga de año, que se Sí. llama Yalda. Sí, eso es igual. Pues ese es el comienzo, Comienzo de invierno, el solsticio de del invierno, ¿no? Sí. comienzo del invierno, Claro. perdón. El solsticio de invierno. Es el Sí, equivalente del equinoccio. sí. Es El lo. solsticio de invierno es el día cuando el primer día de la estación de invierno empieza. Ya. Y eso equivale en el calendario romano, más o menos en diciembre. 22 de diciembre. En el calendario cristiano Cristian, occidental, el 25 de diciembre, 25 de diciembre, se celebra Navidad, que es el sí, Christmas, el día de Cristo, que es sí, cuando nace Jesús. sí. Entonces, fíjate, Jesús nace un solsticio y muere un equinoccio. Más o menos es una cosa simbólica. Y vive 33 años. El número 33 tiene también cierta mística y cierta cuestión esotérica, ¿no? Por ejemplo, 33 es también rond. Bueno, eso es interesantísimo, la verdad, que bien bueno. Que empecemos